Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias por esta hermosa mañana de sábado y gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Permítenos aprender más de ti por medio de ella, Señor, y que tú nos des una mente clara y sabiduría del cielo para poder comprender estas cosas espirituales, Señor, y que los comprendamos y abracemos tu verdad siempre. Pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El tema o el título de esta presentación o de este estudio es Dignos de mí. Dignos de mí. Y quiero leer unos versículos que se encuentran en Mateo 10:34. Mateo 10:34 al 39. Vamos a estar leyendo Mateo 10:34 al 39 y dice así. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Verdad? Aquí leemos un segmento completo de una enseñanza de Jesús acerca de la reacción y lo que conlleva el aceptar la verdad de Cristo y aceptar a Jesús y entrar en el reino de los cielos. Y cuando digo la reacción me refiero a qué ocurre cuando una persona acepta la verdad. Cuando una persona acepta a Cristo, cuando el reino de los cielos se acerca en la persona de Cristo Jesús a la humanidad durante su ministerio. Jesús comenzó a presentar una serie de principios, comenzó a revelar una imagen más clara y más gloriosa acerca de Dios y nadie podía ignorar a Jesús, nadie podía ignorar el ministerio de Jesús, pero sí tomar postura. Algunos se mantenían todavía inseguros en cuanto a su postura de quién era Jesús, pero no eran indiferentes a la persona de Jesús. Ahora, aquellos que abiertamente le aceptaban los principios que él estaba enseñando, aquellos que le seguían y que encontraban una belleza, una pureza, una santidad en él, y creían y entendían que era el Mesías, que era el Hijo de Dios, estas personas automáticamente al aceptarlo se constituían a sí mismos en enemigos de los que los rechazaban, porque había otro grupo que resistían las enseñanzas de Jesús, lo resistían como Mesías, lo resistían como enviado del cielo, lo resistían como el Hijo de Dios, se negaban a aceptar esto y por encima de todo eso resistían los principios del reino que él estaba presentando. De hecho, esa era la causa por la cual no lo recibieron. Esa era la verdadera causa de no recibir a Jesús, el resistir los principios de un reino que era muy distinto a la malignidad de los propios corazones de los hombres. Entonces estos hombres que resisten a Jesús entendían que todo aquel que aceptara a Jesús se constituía en enemigo de ellos y en enemigo de la nación. Entonces cuando Jesús dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada, uno se pregunta, pero ¿acaso el reino de Cristo no es un reino de paz? Porque Él es príncipe de paz y Él da paz. Porque Él dice que no vino a traer paz sino espada. Dentro del contexto de lo que venimos hablando se entiende, ¿no? Y el versículo siguiente nos explica lo que significa esa espada que Él vino a traer, que en otras presentaciones hemos podido discutir más a cabalidad.
Versículo 35 nos dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Cuando Jesús viene a este mundo y revela los principios del reino de Dios más claramente, más abiertamente, los principios que ya estaban en las Escrituras, pero que al hombre, por alguna razón, le eran desconocidos o no le eran tan claros, Jesús los hace mucho más claros, y los principios del reino de Dios, tal como Cristo los presentó, aceptados por algunos, genera una reacción en aquellos que rechazan estos principios. Y cuando Jesús habla de poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, está hablando precisamente de esto, de que aún en los núcleos familiares iba a haber disputa y discordia en cuanto a quién era Jesús. Unos lo iban a aceptar, otros lo iban a rechazar. Y la historia confirma que siempre, o sea, cuando digo la historia, me refiero a la historia bíblica. No necesariamente me refiero a la historia de este mundo, porque muchos en el nombre de Cristo falsamente, ¿verdad?, han perseguido. Pero nunca el Espíritu de Cristo es perseguidor. Desde que Caín se levantó para arremeter contra su hermano Abel, el espíritu del enemigo se manifiesta en todos aquellos que persiguen. De hecho, en Juan capítulo 16, Jesús dijo que los que expulsarían de la sinagoga a sus discípulos y hasta los echarían en la cárcel y hasta los matarían o intentarían matarlos, harían todo eso pensando que están sirviendo a Dios, pero todo harían porque no conocen ni al Padre ni a Jesús. Léanlo ahí en Juan capítulo 6, en los primeros 3 versículos. Así que es interesante cómo siempre el poder perseguidor no es representativo del reino de Dios. El reino de Dios no es un poder perseguidor. El reino de Dios no busca amenazar. El reino de Dios no busca la compulsión. El reino de Dios no busca la coacción, ¿verdad? Ni el chantaje, ni la amenaza, ni nada de eso. No son herramientas del reino de Dios. Así que vemos que esta disensión del hombre con su padre, de la hija con su madre, de la nuera con la suegra, es el resultado de que unos acepten a Cristo y otros lo rechacen. Y el que realmente acepta los principios del reino de Cristo es rechazado por aquellos que rechazan los principios del reino de Dios. Vemos que el que era parte del mundo, el mundo lo amaba por ser parte del mundo. De esto también nos habla Juan en Primera de Juan. El mundo ama a los que son del mundo, pero el mundo aborrece a los que no son de este mundo, a aquellos que se constituyen en ciudadanos del reino de Dios. Y luego en el versículo 36 nos dice, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Esto es triste y esto es una realidad que como mencioné ahorita, que se está manifestando desde el mismo principio. Vemos a Caín matando a Abel, su propio hermano. Su propio hermano. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Los enemigos de aquellos que buscan el reino de Dios puede ser cualquiera. Cualquiera que resiste los principios del reino de Dios. Y esto no nos debe sorprender. Y ahora en el versículo 37 se presenta, ¿verdad? Un versículo que a muchos ha chocado mucho, porque sacado de su contexto, pues se vuelve bastante fuerte, ¿no? Dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Esa parte de amar a padre o a madre o a hijo o a hija más que al Señor, el que lo ama no es digno de él, ha llevado a muchos a vivir con miedo, pensando que tal vez su amor por su familia sea más grande que el amor que le tiene a Dios. Y viven con una presión increíble y con una ansiedad increíble porque tienen miedo de no ser hallados dignos de Dios por su amor que tienen para con su padre,
con su madre o con sus hijos. Y, o sea, yo me hago la pregunta, yo que tengo hijas, eh, ¿estaré yo dispuesto a entregar a mi hija eh, por la causa de Dios? O sea, me confronto en cuanto a eso. Es algo fuerte y no quiero entrar en juicio en cuanto a alguien que se haya sentido que ama más a padre, madre o a hijo o a hija. Pero dentro del contexto de lo que se viene hablando, lo que se está presentando aquí, este amor de al padre, a la madre o a los hijos, más que a Jesús, haciendo que no se sea digno de Jesús, no es lo que inicialmente pensamos. Yo, como les mencionaba, yo recuerdo personas comentarme que en algún momento eh, intentaron como que distanciarse un poco hasta de las personas que amaban por miedo a amarlos más que a Dios. ¿Es esto lo que Dios quiere? ¿Es esto de lo que nos está hablando Jesús? Si venimos viendo el contexto, Jesús está hablando de una disensión que surge cuando unos lo aceptan y otros lo rechazan. Y cuando se habla del amor al padre o madre más que a Jesús, se sigue dentro de ese contexto. De hecho, el versículo que sigue, el 38, nos explica un poco más, y el 39 nos dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Aquí estamos viendo que hay una cruz que hay que llevar, y esta cruz, dentro del contexto de lo que se viene hablando, es la cruz de ser rechazado, es la cruz de que haya disensión, es la cruz de que aquellos que tú amas te rechazan porque tú aceptaste a Jesús, porque tú ahora vives una vida distinta, porque tu reino no es de este mundo ya, tú no perteneces al reino de este mundo, tú perteneces al reino de los cielos. Y esto es una cruz, el ver a los que tú tanto amas rechazarte, perseguirte, ultrajarte, burlarse de ti y hasta menospreciarte debido a que tú decidiste pertenecer a un reino celestial, a un reino espiritual en ciertos aspectos. Y me llama mucho la atención cómo dentro del contexto de estos versículos del amor al padre, a la madre o a los hijos, se presenta la cruz. Muchas veces resistimos llevar esta cruz, porque muchas veces no estamos dispuestos a perder la amistad con el mundo. Y cuando digo con el mundo, es con aquellos que están dentro del reino de este mundo. Y si padre o madre o hijo están en el reino de este mundo, y eso conlleva un rechazo hacia nuestra persona, eso se convierte en una cruz. Pero cuando el hombre ama más a esos padres o a esa madre o a esos hijos que están en el mundo, tanto que lleva a esa persona a rechazar la verdad o a menospreciar la verdad, o a echar a un lado la verdad con tal de estar bien con los que están en el mundo y con tal de ser recibido y amado por el mundo y no estar en disensión con el mundo, entonces es que no se es digno de Jesús. Y no sé si me estoy haciendo entender, pero vemos que este amor de padre o a padre y a madre, y este amor a los hijos del cual se está hablando, es un amor que tiene que ver con buscar estar en armonía con el mundo, rechazando llevar la cruz, rechazando ser fiel aunque se desplomen los cielos, rechazando el permanecer firme en la verdad. Se rechaza la verdad y a Cristo, que es la verdad, y se abraza a la mentira y al mundo, y todo por el amor al mundo. Todo por el amor al mundo. El versículo 39 dice: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí
la hallará. El que haya su vida, el que haya su vida la perderá. Aquí vemos cómo el hombre busca salvar su propia vida, cómo el hombre que busca salvar su vida en este mundo y cómo el hombre que busca su beneficio dentro de este mundo en cuanto a ser aceptado o rechazado a causa de Cristo, el que está buscando su propio beneficio va a perder su vida, se perderá. Y vemos cómo muchas veces se ama a padre o a madre o a hijos o a vecinos o a amistades o a trabajos o a cualquier cosa de este mundo, se ama más que al Señor. Se rechaza la verdad del Señor, se cede en puntos de verdad debido a que no queremos experimentar el rechazo de aquellos que amamos o perder aquello que tanto amamos, ese trabajo por el cual tanto luchamos, esas personas que son tan valiosas para nosotros ahora nos están rechazando y muchas veces comenzamos a ceder en cuanto a los principios del reino de Dios porque no queremos el rechazo de esas personas que amamos. Eso es una cruz, pero cuando cedemos, dejamos de llevar la cruz, rechazamos a Cristo, dejamos de seguir en pos de Cristo y estamos amando más a padre o madre, a hijo o a hija. Y por lo tanto no somos dignos de ser llamados cristianos porque dejamos de seguir a Cristo. Se dejó de seguir a Cristo por seguir a padre o a madre o a hijo o a hija. Se dejó de andar en la verdad por aceptar la mentira de este mundo. Así que el amor a padre o madre o a hijo o a hija del cual se está hablando aquí no es un amor que compite con el amor de Dios. Es cuando se rechaza la verdad por estar bien con el mundo. Se rechaza la verdad del reino de Dios y de Cristo por aceptar y estar bien, ¿verdad? Con el mundo y ser uno con el mundo y ser amado por el mundo y no ser rechazado por el mundo. Pero quisiera entonces ahora leer algunos versículos, ¿verdad? En cuanto a lo que significa amar a padre o a madre y a hijo o a hija más que al Señor. Quisiera leer algunos versículos paralelos en Lucas. En Lucas 14, versículos 26 y 27 dice así: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí vemos que el digno de mí es interpretado, ¿verdad?, como ser discípulo de Cristo. No es digno de ser llamado un discípulo de Cristo, no es digno de ser llamado cristiano. No puede ser un cristiano o no es verdaderamente un cristiano o no es considerado verdaderamente un discípulo de Jesús porque dejó de seguirlo, dejó de llevar la cruz que implica el ser rechazado por aquellos que se aman, ¿no? Y vemos que el amar a su padre o madre e hijos e hijas en estos versículos se llama como no aborrecer. Y esto es bien interesante porque amar es no aborrecer. Y aborrecer implica no amar. Implica no amar. A veces pensamos que podemos no amar a alguien y ser neutrales. No, el no amar implica aborrecer y el no aborrecer implica amar. No solamente estos versículos lo confirman, sino también 1 Juan capítulo 4, versículo 19, cuando se nos dice que el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Así vemos cómo se equipara el aborrecer al hermano con no amar. Así que también estos versículos recalcan este punto, ¿no? Y aclaran este punto, que el amar y no aborrecer es lo mismo, y el aborrecer y no amar es lo mismo.
Y queremos entonces ahora hacer hincapié en lo que significa ser digno. ¿Quiénes son dignos? Porque realmente a fin de cuentas nos hacemos esa pregunta, pero ¿quién es digno? ¿Quién es digno? ¿Quién tiene méritos? Eh, ¿Quién tiene, verdad, las facultades propias para ser llamado digno? De hecho, Apocalipsis nos dice que se buscó quien fuera digno, Apocalipsis capítulo 5, quien fuera digno de abrir el libro y su sello, y solamente se halló a uno, que era el Cordero. Y Cristo es digno de abrir el libro y los sellos. Y se nos explica por qué es digno, pero ¿quién es digno? O sea, y se nos dice que Cristo es digno porque con su sangre nos redimió. Y vemos que la cruz lo hace digno en este aspecto, ¿no? Este, y, el, y el que el cristiano lleve la cruz y experimente el rechazo juntamente con Cristo, eh, revela que el cristiano es digno, pero no es digno cuando el hombre mismo manifiesta su rechazo a la cruz y su amor por el mundo por encima de la cruz. Y quisiera leer, por lo menos voy a estar haciendo alusión a dos parábolas que me llamó mucho la atención en cuanto a lo que implica ser digno, para que tengamos una idea de la dignidad. Y quisiera comenzar leyendo en Mateo capítulo 22 del 1 al 14. Mateo 22 del 1 al 14 nos dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y verdad que hay muchos puntos para resaltar, solamente queremos hacer énfasis en ciertas declaraciones de esta parábola. Lo primero que se nos dice es que un rey hizo fiesta de boda a su hijo y envió a su siervo a llamar a los convidados a las bodas, aquellos que habían sido invitados a las bodas. ¿Y qué se nos dice? Que esos invitados no quisieron venir a las bodas. Así que aquí vamos revelando que, ¿verdad? Que hay una invitación a muchos y estos muchos no quieren venir. Ellos mismos no quieren venir. Ellos rechazan la invitación. Luego vuelve y se envían otros siervos y se les manda a decir que todo está preparado. Y luego se nos dice en el versículo 5: más ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a su negocio. Es decir, no se hace caso a la invitación, se rechaza la invitación, no quieren venir a la boda a la cual son invitados, y dice que se van a su labranza y a sus negocios. Prefieren sus labranzas, sus negocios, prefieren los afanes de este mundo, prefieren aquello que implica su bienestar en este mundo,
Prefieren eso por encima de la invitación a ir a las bodas. Y no solo eso, sino que muestran una actitud de rechazo y menosprecio hacia la vida de los siervos que son enviados a hacer la invitación. Tanto así que los afrentan y los matan, como nos dice en el versículo 6. Los que rechazan la invitación a las bodas no son neutrales, no son indiferentes, sino que muestran eventualmente una enemistad en contra de aquellos que sí son parte de esta festividad. Y los afrentan y los matan. Y luego se nos dice en el versículo 7 que al oírlo el rey que hicieron esto con sus siervos, se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y aquí queremos hacer una aclaración. Esto es una parábola. Y es una parábola en relación al lugar de, podríamos decir, de lugar prominente que tuvo el pueblo de Israel, el lugar de privilegiado, podríamos decir, que se le dio al pueblo de Israel. Ellos fueron los primeros convidados, pero no quisieron. No quisieron ir a las bodas, no quisieron, sino que se afanaron en las cosas de este mundo y persiguieron a los profetas, a unos mataron, a otros apedrearon, y Jesús mismo hizo con llanto, hizo declaraciones sobre esto, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que a ti son enviados. Esto había sido una actitud del pueblo de Dios a través de toda la historia. El matar a los profetas, eliminarlos. ¿Por qué? Porque no se puede ser indiferente en cuanto al reino de Cristo. O aceptas sus principios y experimentas la cruz y llevas la cruz juntamente con Cristo, o rechazas los principios de ese reino y tarde o temprano te conviertes en perseguidor. Y esto es algo que confronta, ¿no? Y yo no quiero atacar a nadie ni que nadie se sienta confrontado porque no me toca a mí hacer eso, pero la palabra de Dios es así. La palabra de Dios es como espada de dos filos y esto nos confronta, ¿no? O aceptamos los principios del reino de Dios y los vemos con belleza y aceptamos, por más que el mundo rechace estos principios, los aceptamos y vivimos conforme a ellos, aunque esto implique nuestro rechazo y una crucifixión diaria, o simplemente pues no vivimos a la altura de ellos, no los aceptamos, no los abrazamos y nos convertimos en lo opuesto eventualmente. Pero como le estaba diciendo, esto es una parábola que hace alusión al lugar privilegiado que tenía el pueblo de Israel. ¿Y qué le pasó al pueblo de Israel? El pueblo de Israel y la ciudad sufrieron grandemente en la destrucción de Jerusalén, que Jesús les advirtió precisamente cuando les dijo que Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que a ti son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros como una gallina junto a su polluelo bajo sus alas, pero no quisiste? Ahora vuestra casa es dejada desierta. Y él describe cómo no quedaría piedra sobre piedra de lo que ocurriría en el futuro. Y fue Roma, ¿verdad? Este ejército no son los santos ángeles, este ejército fue Roma. Roma precisamente, una Roma pagana, una Roma que no servía a Dios, una Roma que destruyó Jerusalén, destruyeron el templo, hicieron cosas horribles con el pueblo de Israel, ¿verdad? Con los judíos y pues ellos se convierten en este ejército, ¿verdad? Que el Señor envía, pero no fue Dios el que los envió. Fue Roma siguiendo su ambición, fue Roma siguiendo su orgullo, fue Roma siguiendo sus propios planes. El Señor lo permitió. Y los judíos pues sufrieron las consecuencias de crucificar y echar fuera a aquel quien único los podía proteger, como una gallina protege sus polluelos bajo sus alas. Pero de forma interesante el versículo 8 nos revela algo en cuanto al contexto de lo que venimos hablando acerca de ser digno y quién es digno. Dice: entonces dijo a sus siervos:
Las bodas a la verdad están preparadas, la fiesta está preparada, mas los que fueron convidados no eran dignos. Esta declaración, ¿fue una decisión que tomó el rey o fue una decisión que tomaron los que no quisieron ir? Miren qué interesante, él dice los que fueron convidados no eran dignos. Pero ¿por qué fueron convidados si no son dignos? Es que no hay acepción de persona en Dios. Él invita a todos. Pero ¿cómo se reveló que no eran dignos? Porque no quisieron ir. No quisieron ir. Porque fueron llamados, pero no quisieron ir. No aceptaron el llamado. Ellos mismos fueron los que rechazaron la invitación. El que no fueran dignos no cambió el hecho de que el rey los invitara. El rey los invitó no porque hubiese algo bueno en ellos, sino porque él los amó, porque él quiso invitarlos, porque él le plació invitarlos, pero no fue porque halló algo bueno en ellos. Pero ellos mismos rechazaron la invitación. Y así se nos va revelando algo muy interesante, y es que el que es digno es el que acepta la invitación. Porque lo que los hizo a ellos no dignos fue el rechazar la invitación y el resistir a los siervos que les fueron enviados para invitarlos. El constituirse a sí mismo en enemigos de este rey y de su reino. Así que aquí se nos revela que no son dignos aquellos que no quisieron venir. El rey nunca los rechazó por no ser dignos, sino que se nos revela que no son dignos porque rechazaron la invitación. Es decir, si ellos hubiesen aceptado la invitación, es venir al llamado del rey lo único que puede hacernos dignos. Pero Dios no llama a los dignos, sino que Dios nos llama para que seamos dignos, para hacernos Él dignos. El versículo 9 nos dice: id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Miren qué interesante, la invitación se sigue haciendo indiscriminadamente. No se manda a llamar a quien se vea lindo o a quien se vea buena persona. El llamado es a cuantos se encuentre. Y la invitación a las bodas es para todo aquel que se encuentren por las calles y los caminos. Y el versículo 10 nos dice: y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Así que la invitación fue tanto para malos como buenos. La invitación es para todos. Y son dignos aquellos que vienen a las bodas. Ahora, hay otro elemento. Aquí se nos presenta que vino uno que no estaba vestido con ropas de boda, que aunque aparentemente, ¿verdad?, aparentaba haber aceptado el llamado, él fue pero sin las ropas correctas. Y el rey le dice: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Y aquí se nos habla de cómo sería echado fuera este, y allí sería el lloro y el crujir de dientes. Lo interesante es que estas vestiduras de bodas las proveía el mismo que llamaba tanto a malos como a buenos, que llamaba a todos los que se encontraran, que hizo la invitación a todos. Las vestiduras de boda las provee el rey. Miren cómo nos dice lo que representa, ¿verdad?, estas vestiduras de bodas. Las vestiduras de bodas representan precisamente el ser digno. El ser vestido para las bodas representa el ser digno. Apocalipsis 3:4 nos dice lo siguiente: mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Miren qué interesante. Aquellos que son dignos andarán con Cristo con vestiduras blancas. Y vemos una conexión muy interesante entre ser digno y recibir estas vestiduras y tener estas vestiduras. Podemos aparentar aceptar un llamado, pero si no dejamos que Cristo nos vista, no somos dignificados, si es una palabra correcta, no somos hechos dignos. Apocalipsis 3:18 nos revela que es Cristo quien provee estas vestiduras.
Jesús dice en Apocalipsis 3:18, yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. También Apocalipsis 19:8 nos dice lo siguiente, y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Es decir, las vestiduras blancas representan la justificación de los santos hechos justos, un pueblo que es hecho justo. Vemos que esta justicia y estas vestiduras blancas son provistas por Jesús, y vemos también que representan el ser hecho digno. Así que según la parábola que vemos y estos versículos de Apocalipsis, encontramos que quien es digno es aquel que acude al llamado y se deja vestir. Es aquel que decide ir al rey y deja que el hijo del rey le vista con vestiduras blancas, con la justicia de Cristo. Así que ser digno es dejarse vestir de vestiduras blancas de justicia, y no ser digno es rechazar que Cristo te vista con su justicia, que Cristo te vista con su carácter. El no ser digno es rechazar la invitación a esta obra que Dios quiere hacer en el hombre, y como todo lo que hace Dios lo hace por medio de su Hijo. Teniendo esto en consideración, recordamos, ¿verdad? Venimos hablando acerca de que el que ama a padre o madre o a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Venimos hablando, entonces, ¿quién es digno? ¿Quién es digno de Cristo? Es digno aquel que va a Él, es digno aquel que va a Él y deja que Cristo lo haga digno, dándole la justicia de Dios, vistiéndolo con la justicia de Dios. ¿Y quién no es digno? Aquel que rechaza. Entonces, el que no es digno es el que rechazó a Cristo, el que rechazó esta obra de Cristo. No es que Dios vea algo en el hombre que diga, este es digno o este es indigno. No, es que el mismo hombre se hace indigno a sí mismo al rechazar la obra que lo podría hacer digno. Porque nuestras justicias son como trapo de inmundicia. En nosotros no hay mérito alguno, no hay nada. No hay quien haga lo bueno, no hay ni uno solo, nos dice el libro de Romanos. Entonces, el ser digno no está hablando de ser digno del amor de Dios, no está hablando de nada de eso. Está hablando de dejarse limpiar, de dejarse salvar. Y esto depende del hombre y no de Dios, porque ya Dios lo quiere hacer, pero el hombre puede aceptar o rechazar lo que Dios quiere hacer en el hombre. Nosotros tomamos la decisión, nosotros acudimos a Él cuando Él nos llama, nosotros nos dejamos atraer a Él y dejamos que Él obre en nosotros, o nosotros le resistimos. Cuando resistimos esta obra, nosotros mismos nos juzgamos a nosotros indignos de ser parte de ese reino. Pero Él sería quien nos haría dignos, pero no se lo permitimos, pues nosotros mismos nos juzgamos indignos. Quisiera hablar de la parábola del hijo pródigo, posiblemente mi parábola favorita, y la cito muy a menudo. Está en Lucas capítulo 15, y allí se nos relata cómo este padre tenía dos hijos, y el menor le dice un día, padre, dame mi parte que me corresponde, dame mi herencia, y que me voy a hacer mi vida como yo quiera. No quiero estar más bajo tu techo, quiero vivir como me dé la gana. Y su padre con dolor le da lo que él pide, sabiendo que no le iba a hacer bien, sabiendo que no era lo mejor, pero le da lo que pide porque él ya adulto, ya tiene la mayoría de edad, y en su misericordia y su amor le da lo que le está pidiendo, accede a lo que le está pidiendo, y le da su parte. Y este joven se va y vive la vida perdidamente, gasta todo lo que tiene, despilfarró el dinero,
de muchas formas, habidas y por haber. eh, y en su punto más bajo, codiciando el alimento de los cerdos, las algarrobas que comían los cerdos. En ese punto tan bajo, dice que la palabra de Dios nos dice que volvió en sí. Nos dice en el versículo 17, vamos a leer del 17 al 24, nos dice lo siguiente. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Este hijo pródigo, este hijo que se fue, reconoce el amor de su padre, la justicia de su padre, diciendo que sus jornaleros, los jornaleros de su padre, tienen abundancia de pan y él estaba padeciendo hambre. Y decide hacer algo, nos dice en el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Miren qué interesante, que el mismo hijo piensa que no es digno de ser llamado hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Él reconoce el amor de su padre, él reconoce la justicia de su padre, él reconoce cómo trataba a su padre aún a sus jornaleros, sabiendo que si él fuera por lo menos un jornalero iba a estar bien y que su padre mínimo lo iba a recibir como a un jornalero. Y resuelve decirle a su padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no soy digno, de hecho en el griego dice, de ninguna manera soy digno de ser llamado tu hijo. No hay break, no hay manera, no hay forma, no hay chance de que yo pueda volver a ser llamado tu hijo, pero al menos trátame como a uno de tus jornaleros. Y dice que levantándose vino a su padre, y como aún estuviese lejos, viólo su padre. Su padre estaba mirando a lo lejos, siempre esperando que su hijo volviera. Y fue movido a misericordia y corrió. No caminó, no se acercó, no lo esperó con una mirada de que te lo dije, ni él corrió y echóse sobre su cuello y besóle. Esta parábola Jesús la está haciendo para revelarnos cómo es Dios. Y está haciendo una ilustración humana para revelarnos el corazón de Dios. ¿Y qué le dijo el hijo? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No le llegó a decir ni siquiera, hazme como a uno de tus jornaleros, porque el padre no lo dejó. Nos dice en el versículo 22 que el padre dijo, mas el padre dijo a sus siervos, sacad el principal vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y zapatos en sus pies. El hijo no se sentía digno, pero decidió ir a su padre, sabiendo que su padre de alguna forma, aunque fuera como un jornalero, lo recibiría. Él no era digno, él reconocía que él no era digno, que él no tenía mérito propio, pero él decidió ir a su padre. Y fue el amor de su padre lo que lo llamó de vuelta. Y cuando llega a su padre y le dice que no es digno de ser llamado hijo, su padre no lo deja seguir hablando. Su padre manda a vestirlo. A vestirlo con unas vestiduras dignas de un hijo. Aquí vemos cómo es lo que hace digno al hombre. Es el amor de Dios. Lo que hace digno al hombre es el Dios vestirlo con vestiduras de hijo, con vestiduras de justicia, con las vestiduras de Cristo, de la justicia del Hijo de Dios. Y el versículo 23 nos sigue diciendo, y traed el becerro grueso, y matadlo y comamos, y hagamos fiesta. El padre manda a hacer fiesta. ¿Por qué? Porque mi hijo, no mi siervo, no mi jornalero, mi hijo muerto era y ha revivido. Habíase perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Digno es quien acepta la invitación del Padre, de ir al Padre, y se deja vestir. Ese es digno del reino de los cielos. Aquel que se deja hacer digno. Y me conmueve muchísimo, muchísimo esta parábola, porque nos revela que en nosotros no hay nada
que nos pueda recomendar delante de nuestro Padre. Pero Él sigue siendo Padre por encima de todas las cosas. Y si acudimos a su voz, Él no nos dejará ni hacer penitencia ni nada por el estilo. Tan pronto lleguemos a donde Él nos da vestiduras dignas de un hijo, las vestiduras de la justicia de Cristo. Así que vemos que el ser digno no es una decisión ni una actitud que Dios toma para con el hombre, sino es una decisión del hombre. Depende del hombre el llegar a ser digno, no, porque Dios está invitando a todos, como vimos en la parábola anterior. Dios hace la invitación a buenos y a malos. Dios llama a todos, no porque seamos buenos, ni porque haya nada bueno en nosotros, ni porque Él vea alguna dignidad en nosotros. Él llama a todos y Él nos llama para hacernos dignos. Él nos llama para hacer de nosotros algo nuevo, algo diferente, algo hermoso, algo distinto. Él nos llama para hacernos justos. Así que digno es aquel que acepta esta invitación y deja que Dios lo vista. Si nosotros no somos dignos de Cristo por rechazar su cruz y no ir en pos de Él, es porque decidimos no seguirle y amamos más este mundo que a Él. Y de esta manera nos juzgamos a nosotros mismos indignos. Decimos, esa invitación no es para mí, eso no es para mí, ese reino no es para mí. Y escogemos otro reino y nosotros mismos nos ponemos en una línea de jamás ser hechos dignos porque no dejamos que el que nos llamó nos vista y nos haga dignos. Hechos 13, verso 46, y con este versículo termino, para confirmar el hecho de que digno, el ser digno o no ser digno depende de nuestra aceptación o rechazo del llamado de seguir a Cristo. Nos dice Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: a vosotros a la verdad era menester que se os hablase la palabra de Dios, mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Vemos en la parábola del rey que los primeros llamados que representaban a la nación judía, los primeros convidados, ellos mismos no fueron dignos, porque ellos no quisieron ir al rey. Fueron llamados, pero no aceptaron el llamado de ir. Entonces el rey se volvió a todos los que se encontraban, es decir, a los que representaban a los gentiles. Pero aquellos que no fueron dignos, no fue que el rey los rechazó, no es que Dios los rechace. Los judíos, Dios no los desechó ni los rechazó, sino que la palabra de Dios, a Cristo, que es la palabra de Dios, y esta palabra de Dios que era presentada por medio de Pablo, ellos la estaban desechando, y al desechar la palabra que los puede santificar, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra que los santificaría, que los haría justos, que los haría dignos, ellos la desechan y se juzgaban a sí mismos indignos de vida eterna. Vemos que es el hombre el que se hace indigno al no aceptar que Dios lo haga digno. Es el hombre rechazando la palabra de Dios y a Cristo. Es el hombre resistiendo los principios del reino de Dios el que se hace a sí mismo indigno. Y cuando hablamos de los versículos con los que comenzamos, del que ama a padre o a madre o a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Estamos hablando del que ama a lo que está en este mundo y a las personas de este mundo, a padre o a madre que están en este mundo, a hijo o a hija que representan al reino de este mundo, el que decide estar de buenas con ellos, rechazando los principios del reino de Dios. No es que nosotros vamos a tener mala actitud para con nadie, para con alguien, no, porque con nadie. Pablo también nos dice que busquemos tener la paz con todo el mundo mientras sea posible. Pero sabemos que va a llegar un momento en que se resiste a los que son de Cristo. Y los que quieran evitar el ser rechazados porque no quieren perder el amor del mundo, ya si sea padre o madre, hijo o hija, estos dejan de seguir a Cristo, dejan de ir en pos de Cristo y ellos mismos desechan a Cristo y se juzgan a sí mismos indignos de vida eterna, porque amaron más el amor de este mundo que la verdad.
la única verdad que los podría hacer dignos, la única verdad que los podría justificar, santificar, limpiar. Así que, más que un estudio para decir soy digno, soy indigno, mira, si Dios te llamó, es porque en sus ojos tú eres digno, tú sigues siendo su hijo, tú nunca dejaste de ser su hijo. Si Él te está llamando y si te hace un llamado a ti, tú no te mires a ti mismo y digas soy digno, soy indigno. No, Él te está llamando a ti porque Él sabe lo que quiere hacer contigo y cómo te quiere limpiar y lo que tú puedes llegar a hacer en sus manos. Tu Padre te está llamando, Él siempre te va a llamar su hijo. Acepta su llamado, ve a Él y deja que Él te haga digno, deja que Él te vista con su manto de justicia. Dios te bendiga. Oramos. Dios de amor, gracias Padre por ser nuestro Padre y gracias por llamarnos tus hijos, aun cuando nosotros sabemos que no somos dignos de serlo, pero para ti siempre lo somos, Padre. No somos dignos de llevar ese nombre porque te hemos fallado, nos hemos ido, a una nos hemos descarriado, pero tú como un Padre amante nos esperas y nos llamas. Señor, que podamos responder a tu amor, a tu voz y acudir a ti. Que dejemos que tu Espíritu nos guíe a ti para que allí nos vistas y nos convenzas de que somos dignos, Padre, de que seguimos siendo tus hijos, de que tu justicia en nuestra vida nos hace dignos y que tú, a quien a ti va, tú nos lo echas fuera. Te pido una bendición especial, Padre, por todos aquellos que escuchan este tema o lo han visto y que puedan considerar estas palabras y sobre todo considerar tu amor que no cambia, que no hace acepción de personas. Continúa con nosotros en este día, en el nombre de Jesús. Amén.